Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Uriel Batres y les doy la más cordial bienvenida al volumen 3 de Armonía. Y como se darán cuenta, a partir del volumen 1 y 2 hemos ido avanzando y hemos ido implementando nuevos y diversos elementos que conforman la música contemporánea. En este tercer volumen y último de esta serie de Armonía Básica, nos vamos a enfocar básicamente a hablarles un poco sobre otros estilos armónicos, como es el blues, como el uso de su escala, el uso de la escala pentatónica, algunos efectos y sistemas de armonía cromática, algún ejemplo de armonización de alguna melodía conocida y un resumen de todo lo que hemos venido condensando. Entonces, ¿qué les parece si empezamos y entramos en materia? Bienvenidos nuevamente y comenzamos. Bien amigos, uno de los temas que es importante que toquemos, aunque sea de manera general, es hablar sobre otros estilos armónicos. Hemos hablado de que la música contemporánea se compone básicamente del sistema tonal, en donde una nota determinada toma la función de tónica y los restantes 11 sonidos se acomodan en función de esa tonalidad. Hay otro estilo en particular que les quiero mostrar, que es el blues. El blues es un estilo armónico que utiliza cierto patrón y que utiliza ciertas escalas que quiero que conozcan. No me voy a extender mucho en este tema porque tenemos un curso intensivo de piano blues de 3 volúmenes, donde ya nos metemos a cuestiones de ejecución, la escala en todas las tonalidades, algo de improvisación y aspectos técnicos, acompañamientos, etcétera. Lo que quiero mostrarles en este segmento es más bien su estructura armónica y qué escalas se utilizan, porque en algún momento las van a utilizar. El blues, a diferencia de la música tonal, utiliza principalmente algunas variables. Por ejemplo, los acordes más utilizados en el blues son los acordes dominantes, que ya los conocemos, que son los acordes que tienen la tónica, la tercera, la quinta y la séptima de dominante. Este tipo de acordes principalmente son los que dan el sabor característico del blues. Hay muchas formas de acompañar el blues. Aquí solamente estoy usando las 2 notas del tritono que conllevan la tercera y la séptima de dominante. Pero básicamente un blues se compone de 12 compases. Un compás es una medida de 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, y utiliza, en términos generales, hay muchas variables armónicas de este estilo, pero en términos generales se utilizan 4 compases del acorde tónico, C7, y después se utilizan 2 del acorde Fa7 o F7, se vuelven a utilizar otros 2 de C7, después se utiliza uno de Sol 7, de Fa7 y volvemos a comenzar. La estructura armónica del blues también tiene sus tiempos, es decir, los compases 1, 2, 3 y 4 generalmente son del Do7 o del C7, el acorde tónico en el que estemos. Aquí es el compás 3, compás 4, el compás 5 y 6, todos son acordes dominantes con una variable melódica. Compás 7 y 8 otra vez C7, compás 9, compás 10, y volvemos a comenzar. Ahora, si tienen dudas sobre cómo se interpreta y el acompañamiento, mejor refiéranse al curso de blues. Aquí lo que quiero que conozcan es la escala que utilizamos para darle la sensación y el sabor de blues. Es, como su nombre lo dice, la escala de blues, que se compone de la tónica, de la tercera menor, de la cuarta aumentada, de la quinta, de la séptima dominante y de su tónica nuevamente. En solfegio, como les he venido explicando, también tiene un sonido particular. Do, me, fa, fi, so, te, do. Si ustedes recuerdan, en una escala mayor, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, y en una escala cromática es do, di,
re, ri, mi, fa, fi, sol, si, la, li, ti, do. Esos son los sonidos del solfeo. Entonces, si este es el sonido de la escala de blues, simplemente solfeamos el sonido que representa cada nota. Do, me, fa, fi, so, te, do, te, so, se, fa, me, do. Recuerda que cuando vamos hacia arriba en solfeo, el sonido termina con la sílaba i. Do, di, re, ri. Y cuando vamos hacia abajo, termina con e. Mi, me, re, en este caso es ra y do. Pero desde aquí es do, ti, te, la, le, so, se, fa, mi, me, re, ra, do. Parece complicado, pero una vez que te aprendes los sonidos, como ya te he mostrado en los volúmenes anteriores, es realmente muy sencillo. Y esto también lo vamos a utilizar en el siguiente módulo de armonía cromática. Entonces, la escala de blues se compone básicamente de 6 sonidos: la tónica, la tercera menor, la cuarta aumentada, la quinta, la séptima dominante y comenzando nuevamente su tónica. Voy a tocarla en otra tonalidad. Si la solfeamos es exactamente, si este es nuestro do, me, fa, fi, so, te, do. Si este es nuestro do, me, fa, fi, so, te, do, me, fa, fi, so, te, do. Entonces, esta es una escala muy utilizada en improvisación y el blues forma parte de un estilo armónico muy interesante que, bueno, desgraciadamente en este volumen no tenemos tiempo de profundizar. Hay otra escala que se utiliza en el blues, que es la escala pentatónica, y se utiliza también para improvisar en otros estilos. La escala pentatónica, también siempre partiendo de la escala mayor, siempre cuando quieras estudiar una escala, di, ok, partiendo de la escala mayor, ¿qué alteraciones sufre esta escala para convertirla en la escala que estamos buscando? La escala de blues, la escala cromática, la escala menor en cualquiera de sus variables, etcétera, etcétera. De alguna forma puedes ver a todas las escalas como alteraciones de la escala mayor. Por ejemplo, la escala menor melódica que vimos en el volumen 2 es una alteración. En inglés le denominan alter major, es decir, que cada vez que haces una nueva escala, lo único que estás haciendo es alterando el sonido de la escala mayor que conocemos. En el caso del blues también es igual. Y en la escala pentatónica, lo que hacemos básicamente, penta viene de 5, utilizamos solamente 5 notas, y las notas que omitimos de la escala mayor son las que definen la tonalidad. Fíjate qué curioso. Para definir tonalidades necesitamos el grado 4 y el grado séptimo en armonía a dos partes. Y para no definirlas, si quieres hacer el caso contrario, lo que haces es omitir el grado 4 y el grado 7. Y tu escala suena más ambigua. Suena más como a escala oriental. Se utiliza mucho para improvisar y en el blues también es parte de importante del sabor que le da. Combinada con la escala de blues le da otro sabor. Entonces, las dos escalas que acabas de conocer es la escala de blues, que su fórmula es do, me, fa, fi, so, te, do. O el grado 1, el grado 3, grado 4, grado 4 aumentado, quinto, séptimo dominante y vuelves a comenzar. Y la escala, la otra escala que conociste hoy, es la escala pentatónica. Por supuesto que todo esto lo estás conociendo a nivel conceptual. No estamos viendo técnica de ejecución y de aplicación directa a diversos estilos, pero partiendo de esa base puedes ampliar tus conocimientos en estos temas a través de nuestros cursos de ejecución, en el piano, en la guitarra, en el teclado, en el instrumento que tú quieras. La escala de blues, la escala pentatónica, omite el grado 4 y el grado séptimo y solamente tiene la tónica, el segundo grado, el tercero, y aquí te brincas hasta el grado 5, grado 6, omites el grado 7 y vuelves a terminar en la tónica.
y suena diferente a la escala de blues. ¿Okay? En un acorde dominante, que es donde se utilizan más comúnmente estas dos escalas, por eso te hacía la referencia al blues, porque el blues utiliza muchos acordes con séptima dominante, puedes alternarlos. Por ejemplo, este es un fragmento de escala de pentatónica, y aquí usando notas de la escala de blues. Entonces, como recomendación, ¿qué debes hacer en este nivel que estás conociendo estas escalas? Conocerlas y poderlas digitar en cualquier tonalidad. Si quieres partir de esta nota, quieres decir que esta es tu tónica, entonces a partir de aquí vas a construir ya sea tu escala pentatónica o tu escala de blues. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente tema. En este módulo de intervalos, amigos, lo que vamos a hacer es un resumen y ampliar un poco lo que hemos cubierto en los primeros dos volúmenes. El tema de los intervalos es sumamente importante en la armonía y en la construcción de acordes, y definitivamente es un tema que deben dominar. Vamos a hacer un resumen breve de todos los intervalos que conocemos. Conocemos los intervalos de octava, los intervalos de quinta, los intervalos de cuarta, los intervalos de tercera mayor, los de tercera menor, los intervalos de segunda mayor, los intervalos de segunda menor. ¿Se acuerdan de este sonido? Conocemos los intervalos de cuarta aumentada. Y ahora lo que quiero mostrarles es un poco de acuerdo a los nombres que se le otorgan a estos intervalos, cómo van creciendo en amplitud. Por ejemplo, se denominan intervalos de onceava, a los que también son intervalos de cuarta, intervalos de doceava, de treceava, etcétera, etcétera. Y eso muchas veces crea confusión. Partiendo de esta nota como tónica, vamos a hacer un ejemplo. De aquí a aquí tenemos un intervalo de segunda, después tenemos un intervalo de tercera mayor, aquí es un intervalo de cuarta, un intervalo de cuarta aumentada, un intervalo de quinta, un intervalo de sexta, que también vimos por ahí un ejemplo en el volumen pasado. ¿Por qué es un intervalo de sexta? Porque recuerden, si parten de la tónica, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso se denomina un intervalo de sexta, de aquí a aquí. Y intervalo de séptima, dominante en este caso, intervalo de séptima mayor e intervalo de octava. Todos estos intervalos son intervalos simples por el hecho de que están dentro de la misma octava. Es decir, no utilizamos un rango mayor a este. Después de este grado, de este rango, la siguiente nota, por ejemplo, sería de un C a un D o de un Do a un Re, como la conoces. Este ya sería una onceava. Y esta misma nota de aquí a aquí se le denomina segunda. Entonces, ¿de qué depende de que se llame segunda o que se llame novena? De que esté dentro o no de la misma octava. Entonces, como de aquí ya pasamos una octava, ya se denomina onceava. La tercera, que se llama aquí, se llamaría décima. Hay estudios de piano inclusive que tocar décima significa tocar desde la tónica con una sola mano hasta la tercera una octava arriba, entonces se denomina décima. ¿Por qué se denomina décima? Porque de aquí a aquí es una tercera, y si le sumas una octava más, tienes 8 sonidos más, te da una décima. Estas son décimas, que es lo mismo que esto, simplemente que a una octava arriba. Por eso cambia su nombre. Después tenemos la onceava, que en una octava cerrada es una cuarta. Después tenemos la quinta, que viene siendo una doceava. Y después tenemos la sexta, que viene siendo una treceava. Entonces, el cómo se utiliza en términos prácticos tiene que ver con la longitud de los acordes. La séptima, la novena, o sea, no le vamos a denominar aquí segunda, sino la novena,
onceava, en este caso es la onceava aumentada, y aquí la treceava, ¿no? Entonces se denominan intervalos compuestos a los intervalos que sobrepasan una octava. Y te comenté también que dependiendo de cómo los inviertas, es decir, donde pongas las séptimas o las novenas o las onceavas, pues tendrás sonidos más abiertos o más cerrados. Un ejemplo de un acorde mayor 7 sería así, un C mayor 7. También lo puedes tocar invertido así, o lo puedes tocar invertido así, o lo puedes tocar en cualquiera de las posiciones donde empieces una nueva nota. Incluso para hacer arpegios utilizan muchas veces las inversiones en lugar de utilizar las notas sobrepuestas de manera de terceras. Entonces, resumiendo, el tema de los intervalos no lo dejes, síguelo estudiando y sobre todo también acostúmbrate a distinguir los intervalos con el simple hecho de escucharlos, que esto sepas sin ver las notas que es una quinta, que esto sepas sin ver las notas que es una tercera mayor, que sepas que esto es una cuarta aumentada o quinta disminuida, tritono. ¿Cómo puedes practicar los intervalos? Simplemente tocas en el piano dos notas, cierras los ojos y por la calidad del sonido puedes determinar, ok, esto es una tercera mayor. O si tocas esta nota, te debe sonar a una cuarta aumentada, otra tercera mayor, o la quinta, o las cuartas, etcétera, etcétera. De manera abstracta, pues al no darle contexto, no es tan emotivo o tan fácilmente aplicable a un contexto musical, pero es importantísimo para que una vez que empieces a aplicar tu música y tus conocimientos, puedas inmediatamente saber qué estás tocando. ¿Ok? Entonces, por el tema de intervalos, vamos a dejarlo hasta aquí. Te recomiendo que si no sabes escribir o leer música, inmediatamente te documentes al respecto y aprendas a escribir los intervalos en partitura y a poderlos distinguir. Cuando ves muchas notas en las partituras de piano sobrepuestas, generalmente son intervalos uno encima del otro y tienes que aprender a ver visualmente si es una tercera, si es una cuarta, si es una quinta. Así como lo puedes distinguir de oído en primera instancia, también la vista te permite saber por la distancia que hay entre las líneas, si es una cuarta, si es una tercera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente tema. Este tema es definitivamente una continuación de lo que hemos venido mostrando sobre la construcción de acordes. Y es uno de los temas tal vez más complicados y más difíciles de entender por el estudiante de música que va comenzando, porque, como les he mencionado varias veces, hay muchos nombres, hay muchas formas de decir lo mismo, y entonces un maestro te dice una cosa y otro te dice otra y otro te dice otra. El tema de la armonía cromática definitivamente es un tema de armonía avanzada, por lo tanto voy a tratar de ser lo más sencillo posible este módulo. ¿Qué es la armonía cromática? La armonía cromática es el uso de notas que no pertenecen a la tonalidad en la que estamos de manera momentánea. Por ejemplo, si estamos en una tonalidad determinada, no importa cuál, una tonalidad mayor, y hacemos una progresión que ya conocen, que es la progresión 2-5-1. Estamos utilizando notas que pertenecen a la escala. Sin embargo, esto mismo podemos hacerlo dándole un color diferente. Esto suena diferente a esto y solamente voy a cambiar una nota. Por ejemplo, empezando aquí. Esta nota ya cambió toda la sensación del acorde. Escuchen otra vez la diferencia. Diatónico, cromático. Ahora, ¿de dónde salen esas notas?
Bien puede ser así, la estoy tocando de manera muy sencilla, pero puede ser así. Las notas cromáticas generalmente salen del grado 2 y del grado 6. ¿Por qué? Porque son los grados que menos definen la tonalidad, como les he explicado anteriormente, el grado 3, el grado 4 y el grado 7 son los que definen la tonalidad. Es decir, es fácil predecir que esta nota quiere ir a esta y que esta nota quiere ir a esta. Sin embargo, de esta nota no sabemos hacia dónde quiere ir, hacia arriba o hacia abajo. Igual con esta, hacia arriba o hacia abajo. Y por eso la mayoría de los colores cromáticos surgen del grado 2 y del grado 6. Este es un acorde menor 7. Y la quinta nota, la quinta del acorde, es un La. En solfeo, como les mencioné anteriormente, La, al reducirlo medio tono, se convierte en Le. Y después baja a Sol. La, Le, Sol. Ese es un color cromático muy utilizado y el acorde se denomina un acorde dominante con la novena disminuida. ¿Y por qué se llama novena? Porque es en este caso, como lo conoces, es un Sol dominante, pero la novena sería un La. Si la disminuyes, es la novena disminuida. Y es uno de los acordes más utilizados. Inclusive, y sobre todo también, en las tonalidades menores. Solamente estamos alterando una nota. Entonces, ¿cómo generas acordes de novena disminuida? Que es uno de los acordes más utilizados en armonía cromática. Al quinto grado, al noveno grado del acorde dominante, le disminuyes medio tono. En otra tonalidad, por ejemplo, estando en Fa mayor, como lo conoces, la novena disminuida está a medio tono de la tónica del acorde. Lo voy a tocar más abajo. Ahora, ese es solamente uno de los colores cromáticos. Te voy a mostrar otro que se denomina también de treceava disminuida. Y como te mostré antes en los intervalos, una treceava, en este caso vamos a tocar primero un acorde con novena. La novena del acorde menor 7 se convierte en la treceava del acorde dominante y después resolvemos. O sea, aquí no estoy utilizando cromatismos. Sin embargo, estoy utilizando novenas y treceavas. Ahora esa treceava la vamos a disminuir. Es decir, puedes notar el sonido contra esto. Por ejemplo, aquí sin usar cromatismos, se va a esta nota. Y con cromatismo se va. Es decir, la armonía cromática lleva sonidos intermedios, que es lo que determina y le da el sabor característico. Y definitivamente le da un color, seguramente lo puedes notar. En la improvisación se utilizan muchos sonidos cromáticos. Ya puedes combinar otras estructuras de improvisación, pero básicamente este sonido, su línea melódica va descendiendo, como también descendía el acorde de novena disminuida. Esto es lo que oyes en un acorde de novena disminuida. ¿Sí lo escuchas? Y en un acorde con la treceava disminuida, lo que escuchas es esto. Entonces, con esas dos combinaciones puedes hacer muchísimas variables.
Así como hay novenas disminuidas, hay novenas aumentadas y vienen del mismo principio. El acorde dominante tiene su novena, puede tener su novena disminuida o puede bien tener su novena aumentada, que sería esta. Es un acorde que se utiliza mucho en estilos como el funk, principalmente. Tocarlo en otra tonalidad. Ese es con la novena disminuida. Distínguelo ahora con la novena aumentada. Esta nota es la novena aumentada. En tonalidades menores también se puede utilizar. En el volumen 2 te estuve mostrando las progresiones 2, 5, 1 en tonalidades menores que utilizan como acorde del segundo grado la quinta disminuida, un acorde menor 7 con la quinta disminuida. Pero puedes aumentar, novena aumentada, y se escucha diferente. ¿Ok? Hay muchas variables de cromatismos y definitivamente la combinación de ellos es lo que te permite darle variedad al sonido. Te voy a poner otro ejemplo. En un acorde de re menor 7, si la tónica de la tonalidad, no del acorde, en este caso la séptima del acorde, la aumentamos medio tono, tenemos otro sabor. Escucha, esta es la línea melódica y con acordes sonaría así. O sea, ¿qué diferencia notas de pasar de esto, de pasar de una progresión de un acorde a otro utilizando pasajes cromáticos? Entonces, es un tema fascinante además y en la medida que vas evolucionando puedes hacer muchas variables y puedes orquestar tus propias melodías utilizando acordes cromáticos, pero definitivamente es una disciplina que lleva tiempo estudiarla. Mi recomendación es que partas siempre del principio de que los sonidos cromáticos provienen de los grados 2 y 6, o en su camino del grado 2 al 1, probablemente es esta línea, o es esta línea, como te lo mostré ahorita, o es esta línea, como es esta, o es esta línea, la novena disminuida, o es una combinación de ambos. En este acorde menor 9 estamos utilizando una treceava disminuida y una novena disminuida simultáneamente. Estas dos notas son las que están moviéndose de manera cromática. Y puedes combinar. Estoy utilizando ya otro tipo de orquestación, pero básicamente la, le, so, mi, me, re. Mientras que aquí estoy haciendo la, li, ti. Cuando tocan con bajistas y con bateristas, normalmente el teclado puede darse el lujo de hacer cosas como orquestar en una altura mayor en las octavas. Y te puedes olvidar de tocar los bajos. ¿Ok? Pero en este caso, simplemente estoy tocando acordes cromáticos con sus novenas disminuidas, o bien aumentadas. Entonces, ¿qué tipo de sonidos cromáticos has conocido hoy? Las novenas disminuidas, que en solfeo es le, sol, le, so. Las treceavas disminuidas, que es mi, de mi a me, mi, me, re. Has conocido las novenas aumentadas, que son de la a li, y después a ti. Y has conocido de do a di, do, di, que llega a re, do, di, re. Esto se utiliza muchísimo.
Entonces, imagínate estas 4 posibilidades combinadas entre sí y en distintas tonalidades, pues la posibilidad que tienes de crear nuevos sonidos es prácticamente infinita. Armonía cromática, como te digo, es un tema bastante complejo y definitivamente merece que le dediques un buen rato. Si tienes alguna duda sobre este tema en particular, no te quedes con ella, simplemente escríbeme a mi correo electrónico, que lo voy a decir al final de este video, y seguramente podremos aclarar algunas de tus dudas. Por lo pronto, lo que vamos a ver de armonía cromática lo vamos a cerrar hasta aquí, y posiblemente en volúmenes posteriores, en otros temas aplicados al teclado, puedas ver esto mismo ya en un contexto más de ejecución. ¿Ok? Continuamos. Muy bien, amigos, pues estamos llegando a la parte final de este tercer volumen de armonía, y para hacer una especie de condensación de todos los temas que hemos visto, vamos a hacer un ejemplo de una melodía que todos conocemos, y vamos a ir comentando algunas cuestiones armónicas principalmente, no tanto de estilo y ejecución. Entonces, para esto, como este tema se llama armonización de melodías, vamos a utilizar una melodía de un tema que en inglés se conoce como My Way y en español A Mi Manera. Y lo primero que tienes que hacer es conocer la melodía del tema que quieres armonizar. Entonces, no importa la tonalidad que elijas, vamos a ponerla en una tonalidad que te sea fácilmente identificable, en un C mayor o Do mayor, como lo conoces. Y entonces vamos a tocar armónicamente la versión de A Mi Manera, y como primer paso tienes que conocer la melodía. Entonces te voy a ir mostrando la melodía lentamente, tú la puedes ir sacando, variando y perfeccionando. Lo importante es que tu armonía corresponda a la melodía que vas utilizando. La primera parte puede ser así. Es decir, el acorde tónico, un C mayor, en su segunda inversión. Aquí estamos mezclando también el tema de las inversiones. Este es un C mayor, Do mayor, como lo conoces. Para tocar la melodía de A Mi Manera tienes que partir del quinto grado del acorde. Y si tocas el acorde completo es un Do mayor. Esta es una variación que puedes utilizar. Aquí estamos tocando un Mi menor en segunda inversión. ¿Y por qué en segunda inversión? Porque tiene el bajo en la nota Si, como la conoces. Este es un Mi menor. Y en lugar de tocar esta tónica, estamos tocando esta. Entonces, otra vez. Do mayor en segunda inversión en el acorde, aunque estoy tocando el bajo para reforzar la sensación armónica. Después, un Mi menor en segunda inversión. Aquí es un acorde de séptima dominante con la séptima dominante. Un acorde de La menor 7, en este caso utilizando la novena, y después se convierte en dominante. Entonces, si te fijas, son muchos elementos simultáneos los que están ocurriendo, y todo parte de que conozcas la melodía. ¿Ok? Hay muchas formas de tocarlo y hay muchas variables. Lo estamos tocando de la forma más sencilla, simplemente para que puedas armonizar esta melodía como ejemplo, y después lo puedas utilizar en las melodías que tú quieras. Si te fijas, en la parte del bajo siempre hay una línea melódica descendente. ¿Sí la notas? Otra forma de variar esta armonización es utilizando los acordes con séptima mayor, por ejemplo. En lugar de irnos a un Mi menor en segunda inversión, vamos a quedarnos en Do mayor con la séptima dominante.
Es decir, este es un estilo de armonización muy común. ¿Ok? Simplemente de la tónica vas bajando por medios tonos. Escucha. Entonces ahí tienes la primera frase de cómo tocar a mi manera. Después es un re menor, el mismo re menor pero con la séptima dominante en el bajo. Fíjate, de esto también es muy utilizado este movimiento armónico y muchas veces sigue descendiendo. En este caso, un sol 7. Este acorde te lo mostré en el volumen anterior, que es un acorde de onceava que genera suspensión. Incluso se llama acorde de cuarta suspendida. Ok, vamos a tocar otra vez hasta donde llevamos ahora. Ahí utilizando el mi menor, la menor 11, re menor con la séptima dominante, y aquí la onceava, cuarta suspendida, la siguiente parte, a partir de esa parte también hay algunas otras variaciones. Se convierte en acorde dominante. Si te fijas, este do le estamos agregando la séptima dominante y vamos a ir a un fa mayor para después convertirlo en un fa menor y después regresar a un do, a un sol y un do otra vez. Fa menor, y luego vamos a un do, a un sol 7. Ahora, esta es una forma muy sencilla de hacerlo y te lo quiero mostrar así con toda la intención para que tú vayas viendo cómo puedes ir agregando acordes. Voy a tocar otra versión un poco más armonizada para que veas hasta dónde puedes llegar en cuestiones de armonía. Obviamente en cuestión de estilos puedes utilizar distintos recursos como arpegios. Dependiendo del estilo que quieras interpretar. Ahora te voy a mostrar otra forma diferente de armonizarla, utilizando acordes un poco más chonchos o más gordos y utilizando un registro más grave. Si te fijas, parto del mismo principio, solamente que en lugar de utilizar acordes mayores, simples, utilizo también acordes o con onceavas, o como este, dominantes, y le vamos dando más variedad a los acordes. Este es igual, la séptima dominante en el bajo. Aquí puedes incluso hacer cosas cromáticas, como es irte medio tono arriba, en lugar de simplemente, ¿ok? Vas descendiendo cromáticamente en el bajo,
Fa mayor 9. Y aquí utilizamos un bajo diferente, es un Fa menor con el bajo de Si bemol. Un acorde cromático. Re menor. Y aquí puedes tocar un Fa mayor. Y después regresar a un Do. Ahora, como esto, puedes hacer exactamente lo mismo en cualquier melodía que tú quieras. Si te fijas, todo depende de qué inversiones de acordes utilices, qué versiones de acordes dominantes, menores, mayores, cromáticos utilices, pero puedes hacer distintas variables que te permitan tocar vistiendo tu canción o tu melodía en distintos estilos. Entonces, ejemplos podemos tocar muchísimos. Simplemente acuérdate, debes tocar primero la melodía, después los acordes básicos. Si te sabes la melodía, entonces dices, ok, esta melodía pertenece a qué acorde. Tocas tu acorde en su versión más sencilla y después pasas al siguiente acorde. ¿Y a qué acorde me estoy moviendo? Y si me estoy moviendo por séptimas o por acordes cromáticos, si estoy haciendo una progresión 2-5-1. Entonces, son muchas cosas simultáneas. Es como la arquitectura de una casa. Necesitas los planos, necesitas los cimientos, necesitas los ingenieros, necesitas que todo esté al mismo tiempo para poder ejecutar una melodía. Entonces, espero que con esta breve explicación de cómo armonizar melodías te haya quedado claro este tema. Y vamos a pasar a el final de este curso. Continuamos. Bien amigos, estamos llegando al final del volumen 3 y seguramente te habrás percatado que a lo largo de estos 3 volúmenes hemos cubierto un gran número de temas que cada uno por sí mismo podría generar un curso especial. Desgraciadamente el tiempo es corto y las disciplinas que involucran la armonía pues son varias y son muy vastas. Sin embargo, quiero cerrar este tercer volumen resumiendo algunas de las cosas más representativas a las que debes enfocarte. Una, entender que la música contemporánea es una música tonal, en donde una nota principal adquiere el papel de protagonista y todas las demás notas son los actores secundarios, y que se pueden intercambiar entre sí mismas los papeles. El que antes era secundario se convierte en la tónica y estás en una nueva tonalidad, y es cuando empiezas a modular y cuando empiezas a cambiar de una tonalidad a otra. También debes recordar que la escala mayor es una sola, y si te aprendes la formulita que te di, donde utilizas el solfeo para reconocerlas de manera auditiva, te será mucho más fácil aplicarla en tu música. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, hace la diferencia entre mi bemol, fa, re bemol, fa sostenido, etcétera, etcétera, y todos los nombres que les damos a las notas. Otra cosa importante es que puedes cambiar de una tonalidad a otra en cualquier momento. La modulación te permite, es como cambiar de escenario. Estás en uno, gira el escenario, estás en otro, gira y estás en otro, y puedes regresar. Eso te da mucha variedad. Y lo que vimos en modulación realmente fueron solamente algunos ejemplos, pero sigue estudiando ese tema que te permitirá diversificar tu campo sobre todo si compones música o haces música, podrás notarlo de una manera más clara. Otro aspecto muy importante, los acordes y sus extensiones, o sea, los acordes flacos como los conocemos, sencillos, a los acordes más llenos, más gorditos. Es un tema que te permite llenar los espacios y que tus acordes suenen un poco más consistentes. Y otro tema relevante y también muy amplio que tocamos de manera muy general en este volumen es el de la armonía cromática, que es toda una disciplina, pero recuerda los grados 2 y el grado 6 de una tonalidad hacia arriba o hacia abajo son los que generalmente tienen o generan los tonos cromáticos. La armonía, sin embargo, por sí sola no te sirve si no la llevas a un plano de interpretación, de composición,
o de arreglos. Si te gusta la carrera de arreglista, definitivamente tienes que conocer de armonía y tienes que saber de lo que estás escribiendo. Entonces, independientemente de cuál sea el instrumento que toques, posiblemente no eres tecladista, posiblemente no eres pianista, sino más bien eres guitarrista, de todas formas debes de conocer la armonía para que la puedas aplicar a cualquier instrumento, sea saxofón, si escribes música debes saber escribir para otros instrumentos, trompetas, oboes, flautas, armónicas, etcétera, etcétera. El oficio de la armonía cubre todos los instrumentos, pero principalmente debes de llevarlo al instrumento con el que más te identifiques y el que utilices para tu ejecución. En este caso todo lo vimos en el piano, porque además es el mejor instrumento para visualizar geométricamente los intervalos, otro tema muy importante, también te he insistido que lo domines, todos los intervalos de oído y de vista en las partituras. No me queda más que agradecerte tu confianza y el haberme acompañado durante estos 3 volúmenes. Recuerda que si quieres cursos ya de ejecución e interpretación diferentes estilos, tenemos cursos estos de armonía, tenemos cursos de piano blues, tenemos cursos de piano salsa, de piano jazz, de improvisación y de muchos otros instrumentos. Cualquier duda que tengas puedes escribirme a mi dirección electrónica, que es uribat@gmail.com. URI, B de bueno, A y T de Tito, @gmail. Gmail se escribe. Espero verte pronto. Escríbeme y mucha suerte. Hasta pronto.